And action. Yo soy Roberto Martínez de Roberto Martínez Leading Life. Hoy quiero hablarles de un tema diferente al que normalmente hablamos cuando nos encontramos por estos medios, por este canal. Normalmente ustedes de pronto me conocen como conferencista y consultor de servicio al cliente, de felicidad, de desarrollo de personas en las organizaciones, pero hoy quiero referirme a un tema que es trascendental en estos momentos en nuestro país. Tal vez muchos de ustedes no saben que yo soy médico, trabajé muchísimo tiempo de mi vida en urgencias, en ambulancias de cuidado intensivo, me formé como especialista en transporte aeromédico de pacientes en París, estuve estudiando organización de sistemas de trauma en Israel. Por ello, hoy quiero referirme al coronavirus, al COVID-19. Quiero filmar este video para ustedes para ayudarles un poco a entender qué es lo que está pasando en lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender y con la intención de entregarles una información que les sirva para entender la gravedad de lo que está sucediendo y por lo tanto ser muy estricto en las medidas de prevención, pero tampoco asustarse, tampoco perder la proporción de lo que está sucediendo, aterrorizarse, porque eso tampoco nos conviene. Si es una situación complicada, si es una situación que puede ser difícil, también puede ser contenida para que los efectos no sean tan devastadores como de pronto estamos esperando que sean. Por eso me tomé el trabajo de hacer una revisión de fuentes científicas de mucho renombre, fuentes confiables, para entender primero qué es lo que está pasando, de dónde nace, para dónde va, cómo podemos actuar frente a ello y filmar este video para que les sirva a ustedes para tomar buenas decisiones. Una cosa importante que quiero decirles es que este video se está filmando en la noche del sábado 14 de marzo. Es decir, estamos en plena evolución de la pandemia. Pueden suceder muchas cosas en los próximos días y por lo tanto pues no tenemos hoy la palabra final en este video de lo que está sucediendo. Mucho de lo que les voy a contar viene de estudios que se han venido haciendo los últimos 3 meses en el mundo a partir de los hallazgos de la China continental cuando empezó en la ciudad de Wuhan. Este inició en diciembre del año pasado, se disparó realmente en enero de este año y por ello apenas estamos comenzando a entender de qué se trata, cómo va a evolucionar este problema y cómo nos puede afectar a todos. Entonces recuerden que esto está en plena evolución, estamos haciendo un corte hoy 14 de marzo en las horas de la noche, pero vamos a ver qué sucede a futuro. Sin embargo, quiero darles información fácil de entender, fácil de procesar y si este video le genera a usted valor, por favor no se lo quede. Compártalo con su familia, compártalo con amigos, compártalo con colegas del trabajo. Entre más personas estemos bien informadas sobre qué es el COVID-19, cómo nos puede afectar y cómo podemos prevenir esos efectos, más fácil va a ser la contención de la enfermedad y más rápido vamos a estar al otro lado. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un virus que en medicina denominamos un virus RNA con envoltura. Estos son tipos de virus que son capaces de mutar entre sí, de cambiar su forma y generar nuevos virus completamente diferentes a la familia a la cual pertenecen. Esto es lo que quiere decir que sea un virus RNA, un virus que puede transformar su estructura y por lo tanto causar enfermedades completamente nuevas para las cuales nuestro sistema inmunológico no está preparado. El virus que causa esta enfermedad es de la familia de los coronavirus, pero no es el único virus coronavirus que existe. Estos virus coronavirus fueron descubiertos en la década de los 30 y fueron descubiertos en aves de corral, en las cuales estos virus producen enfermedades respiratorias, gastrointestinales, hepáticas y neurológicas, pero que no necesariamente se transfieren al ser humano. Únicamente se conocen 7 coronavirus
causantes de enfermedad en los seres humanos. De estos 7 coronavirus que se conocen, la gran mayoría de los resfriados que solemos tener en el año, de las gripas, son producidos únicamente por 4 de esos 7 coronavirus. De modo pues que es una familia de virus con los cuales hemos tenido contacto durante muchos años en nuestra vida. En raras ocasiones, estas infecciones virales respiratorias causan compromiso de las vías respiratorias inferiores, es decir, de los pulmones, y entonces nos producen enfermedades más serias que el resfriado común, sobre todo en ciertos tipos de edad, como la neumonía, que en algunos tipos de resfriado común, cuando comienzan una gripa y no se cuidan bien, puede terminar en un compromiso respiratorio más severo en extremos de la vida, en lactantes, o también en personas mayores y también en personas inmunocomprometidas. Es decir, pacientes que tienen su sistema inmunológico, el sistema que defiende al organismo de los ataques de virus y bacterias, un poquito disminuido, un poco como fuera de forma, y por ello adquieren enfermedades mucho más fácilmente. En el 2002 se hizo famoso el SARS-CoV, que es un virus que produjo el brote del síndrome respiratorio agudo grave, que por sus siglas en inglés conocemos como el SARS. Una gran infección generalizada en todo el mundo, especialmente en países del Extremo Oriente, del Lejano Oriente, y de hecho vamos a ver cómo ese aprendizaje que ellos tuvieron de todos esos problemas que enfrentaron, de todos esos retos que enfrentaron durante esa pandemia del SARS, hoy en día les ha permitido funcionar de una manera mucho más coordinada y mucho más efectiva frente a esta nueva pandemia. Además del SARS-CoV, también de pronto hemos oído hablar, en el 2012 se identificó otro tipo de coronavirus que se denomina el MERS-CoV. Este MERS-CoV es el causante del síndrome respiratorio del Oriente Medio, por sus siglas en inglés MERS, el MERS. Y el último tipo de coronavirus que estamos encontrando desde diciembre del año pasado es el SARS-CoV-2. Este es un nuevo coronavirus que se ha identificado como la causa de la enfermedad denominada COVID-19. COVID-19 son las siglas del Coronavirus Disease o enfermedad del coronavirus. ¿Por qué se denomina coronavirus? Porque cuando logramos aislar el virus y verlo a través del microscopio, lo que se observó, lo que los científicos observaron, fue una estructura viral redondeada rodeada por una estructura que parece semejar una corona. De ahí su nombre, coronavirus. Ahí vemos cómo esa estructura que rodea el centro del virus está formando como una especie de corona que, si observamos al otro lado la ilustración que se ha creado en el CDC de Atlanta, en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta, muestra cómo esas como espigas que adornan la parte externa de la superficie del virus son los que le imparten como esa forma de corona. De ahí su nombre, coronavirus. Este coronavirus, ¿en dónde inició? Pues los primeros brotes nacieron en una ciudad que se denomina Wuhan, que queda en China. Esto es ubicado en la China continental, en la provincia de Hubei. Quiero mostrarles un cuadro que ilustra de manera muy clara cómo se inició esta enfermedad y nos va a ayudar a explicar dónde comienza el problema que hoy en día estamos enfrentando. Un artículo que apareció en la revista JAMA en el 24 de febrero de este año, del 2020, que se denomina Características y lecciones importantes a partir del brote epidemiológico de la enfermedad del coronavirus 2019 en China. Esto es un resumen de un análisis de 72.314 casos que han sido identificados en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, pero quiero detenerme especialmente en este cuadro, en esta figura que nos muestra un poco la cronología de cómo se vino dando esta nueva enfermedad. También quiero recomendarles este artículo que publicó el investigador Tomás Puello, que se denomina Coronavirus, ¿por qué debemos actuar ahora? Lo que vemos acá entonces es un cuadro que nos muestra cómo en el tiempo. Y fíjense que los primeros casos se dieron en los días de diciembre del año pasado. Si ustedes se enfocan o analizan esta primera parte del cuadro, que está además aquí aumentada porque claramente los casos eran muy pequeños para la escala que se está utilizando, pues los primeros hallazgos de lo que era esta nueva enfermedad
datan del 8 de diciembre del 2019. El 11 de diciembre y el 12 comienzan nuevamente a aparecer otros casos y así poco a poco van apareciendo más y más y más casos hasta superar 10 casos a finales del año del 2019. Pero miremos cuáles fueron los detonadores diagnósticos de esta nueva enfermedad. El 26 de diciembre se reportaron 4 casos inusuales de neumonía, dentro de los cuales 3 pacientes eran de la misma familia, en un hospital de China. Posteriormente, el 28 de diciembre, se encontraron 3 casos nuevos de esta neumonía atípica y fueron completando un total de 7 casos, ya muy llamativo, hacia finales del mes de diciembre, 29-30. Esto hizo que las autoridades chinas comenzaran a actuar entonces a partir de estos primeros hallazgos desde el primer día de enero de este año 2020. Lo primero que hicieron fue cerrar el mercado de comida de mar de Wuhan, en donde se identificaron los primeros contactos y, aunque no está claramente definido, es de donde se cree que nace la enfermedad por una primera transmisión de un animal a un ser humano. Luego comenzaron a hacerse todo tipo de alertas a nivel de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Nacional de Salud Nacional en China, porque comenzaron a encontrar activamente casos en la ciudad de Wuhan. Finalmente, el 7 de enero se identifica como factor causal el SARS-CoV-2 como causante de esta enfermedad, el cual fue el 12 de enero finalmente identificado. Fue por primera vez entendida la estructura, digamos, molecular de este virus, y gracias a ello, el 13 de enero pudimos tener los primeros métodos diagnósticos de este nuevo virus que estaba comenzando a nacer. Hacia el 20 de enero más o menos comienza ya a hablarse propiamente del COVID-19, de la enfermedad del coronavirus, y comienza a ser una enfermedad de notificación obligatoria. Comienzan a actuar de manera responsable todas las autoridades, y ante el gran crecimiento de casos, como vamos a ver dentro de unos momentos de estas nuevas enfermedades, pues deciden cerrar la ciudad en donde se identificaron los primeros casos, la ciudad de Wuhan. El 23 de enero se cerró por completo la ciudad, y el 24 de enero, dado que se estaba esparciendo demasiado rápido, se decidió el cierre de 15 ciudades adicionales. Un punto importante que hay que tener también en cuenta es que el 25 de enero comienzan las festividades del Año Nuevo Lunar en China. Esto implica que muchos pobladores se desplazan a otras ciudades de la China continental con motivo de las vacaciones y de la celebración del Año Nuevo. Entonces, como venían de estas ciudades que ya tenían contagio, son aparentemente las cosas que facilitaron el desplazamiento de estas personas y la consecuente diseminación de la enfermedad a otras ciudades cercanas a la ciudad de origen. Tanto así que el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente la emergencia pública o la preocupación internacional de esta emergencia de salud pública. Y allí comienzan ya a aparecer los casos y bueno, es de todos conocidos la evolución que ha venido teniendo esto en el tiempo. Pero quiero ahora mostrarles un poco cómo ha sido el comportamiento de la enfermedad para resaltar un punto muy importante que los investigadores nos han venido mostrando sobre cómo se está diseminando esta nueva enfermedad. En el gráfico podemos ver en color azul la cantidad de casos que se ha podido detectar por fecha de aparición de los síntomas. Pero es muy importante entender lo siguiente: no todas las personas que adquieren la enfermedad adquieren una enfermedad grave. Es decir, solamente un pequeño porcentaje de las personas que se infectan por coronavirus 19, por el COVID-19, manifiestan síntomas serios y por lo tanto no todos, solo una fracción, vamos a verlo más adelante, consultan a los servicios médicos de atención. Es decir, las estadísticas que conocemos hoy en día vienen de los reportes que se identifican cuando las personas vienen a los centros médicos, que es cuando conocemos de su ocurrencia y comenzamos a cuantificarlos. Pero eso no quiere decir que son los únicos casos presentes en el entorno. Lo que nos muestran estos estudios y estas estadísticas es que desafortunadamente los casos que acuden al hospital, al ser los más graves,
no necesariamente reflejan la realidad de las cantidades de personas que en ese momento tienen la enfermedad en un lugar específico. Para la China continental, fíjense cómo se comportan estos cuadros. Miremos nuevamente. Si ustedes ven, desde el 1 de enero hasta los primeros 15 días, recuerden, esto es una escala de 500 pacientes en su primer bloque, no hubo realmente ningún caso que se detectara en los sistemas de salud. Es decir, salvo estos casos que inicialmente se reportaron, pero eran casos de una neumonía típica que no se conocía la causa y que no se sabía que era el COVID-19, pues realmente los primeros datos clínicos comienzan a aparecer, o los primeros capturas de datos clínicas comienzan a ocurrir el 18 de enero. Pero la gente venía sufriendo contagios cada vez mayores desde el 1 de enero. Es decir, en otras palabras, esto es como si la gente ya estaba enferma, pero todavía no lo sabíamos. Si nos fijamos, por ejemplo, en el 16 de enero, ya completábamos 500 personas enfermas, pero no había habido la primera identificación o un diagnóstico claro de que esto era un coronavirus, un COVID-19. Apenas el 18 de enero comienzan a hacerse los primeros diagnósticos y comienza a haber una diferencia abismal entre la cantidad de personas que se diagnosticaban versus la cantidad de personas que efectivamente en un momento dado tenían la enfermedad. Y esto es un hallazgo súper importante que nos va a ayudar a entender más adelante el riesgo y cuál es realmente la preocupación que debemos tener frente a esta enfermedad, porque todos hemos oído hablar que por qué estamos tan angustiados, que es que hay enfermedades que producen mayor mortalidad, que ha habido peores epidemias, que ha habido peores casos. Sí, eso es verdad. La enfermedad como enfermedad no es muy seria, no es muy severa. Solo un 5% de personas van a tener complicaciones graves a partir de la enfermedad. Pero el problema no es ese. El problema es la sobresaturación de pacientes que poco a poco vamos a ir enfrentando en Colombia a partir del crecimiento exponencial que esta enfermedad tiene. Fijemos cómo, por ejemplo, en el caso del enero 23 del 2020, las autoridades sanitarias de la China apenas tenían en su conciencia 400 casos diagnosticados. Es decir, ese día, el 23 de enero, diagnosticaron 400 casos nuevos. Eso suena altísimo, pero si ustedes comparan con la línea azul, realmente ese mismo día lo que hubo fueron casi 2.500 casos nuevos. Es decir, todo el tiempo, sobre todo los primeros días de enero, hubo contagio de enfermedad persona a persona, casos paulatinamente mayores, que solamente 18 días después comenzaron a detectarse clínicamente. Entonces, pues por supuesto, la situación es mucho peor de lo que parecen decirnos los números. Y ese es el punto clave que quiero manejar en el video. No es para alarmarse, no es para salir corriendo, no es para preocuparse. Es para entender por qué tenemos que ser tan estrictos y acuciosos con las medidas de prevención. No porque en Colombia en este momento tengamos pocos casos con respecto a otros países, podemos tranquilizarnos, podemos relajarnos. Porque hay un montón de casos que no han sido identificados, pero que ya están por ahí en la calle con la potencialidad de contagiarnos la enfermedad. Nosotros mismos en este momento podemos tenerlo, no saber y estarla contagiando a otras personas a nuestro alrededor. Y miren los números, pues cómo es la diferencia. Ya les digo, 23 de enero, apenas 400 casos detectados, cuando en realidad ocurrieron 2.500 casos nuevos. Pero quiero hacer mucho énfasis en cómo la enfermedad, cuando la logramos diagnosticar, no arranca. La enfermedad arrancó hace mucho más tiempo en nuestro medio. Y eso quiero que lo tengamos muy en cuenta para el desarrollo de lo que vamos a hacer más adelante en el video. También es importante que antes de continuar, aclaremos un poco el lenguaje que estamos escuchando en los medios de comunicación. Porque pues puede confundirnos y también eso a veces nos puede generar más preocupación de la que debería generar. Entonces entendamos un poco los términos epidemiológicos que utilizamos los médicos cuando hablamos de este tipo de enfermedades. El primero es el brote. Un brote epidemiológico se refiere a una clasificación usada en epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico
y en un momento determinado. Es decir, es la asociación de casos que comienzan a suceder en un área geográfica definida en un momento dado. Eso lo conocemos como un brote epidemiológico. El ejemplo más claro de esta situación es cuando se produce una intoxicación alimentaria. Entonces, rápidamente aparecen casos de diarrea y vómito en muchas personas que luego se autolimitan a los 2 o 3 días de ocurrido. Pero pueden llegar muchísimos casos en un momento dado al hospital de personas deshidratadas por vómito y por diarrea luego de esa intoxicación alimentaria. Eso es un brote epidemiológico. Otro ejemplo son las meningitis o los brotes de sarampión, que normalmente se extienden un poco más porque los contagios son mucho más graves, mientras que en la intoxicación alimentaria únicamente se van a enfermar aquellas personas que ingirieron la comida en mal estado. En las enfermedades virales como la meningitis viral o el sarampión, pues los contagios persona a persona hacen que esto se prolongue un poco más en el tiempo, pero también se autolimitan. Esos son los brotes epidemiológicos. Cuando ya estas enfermedades comienzan a salirse de control, comienzan a aparecer muchísimas más personas enfermas, es cuando hablamos de epidemias. Entonces, por su parte, las epidemias se catalogan cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. Entonces, de esta forma, lo que vemos es un aumento importante del número de casos, pero en un área geográfica concreta. Al principio del COVID-19, todos los casos estaban limitados a la China continental. Por eso hablábamos de una epidemia, porque había muchísimos casos, ya esto estaba salido de control, pero no se había salido de China. Entonces, por eso continuábamos hablando de epidemia. ¿Cuándo se vuelve una epidemia una pandemia? Entonces veíamos que el coronavirus comenzó a salir de China, pero eran personas que habían estado en contacto con personas infectadas en la China continental que viajaban a otros lugares del planeta llevando consigo la enfermedad. Y así llegó el coronavirus a otros países. Pero para que podamos hablar de pandemia, para que se declare el estado de pandemia, se tienen que cumplir dos criterios. El primero, que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. En el caso del COVID-19 se declaró una pandemia el pasado 11 de marzo del 2020, cuando la OMS detectó que en solo 2 semanas el número de países afectados se triplicó, ya se comprometían casos en diferentes continentes y fuera de eso, pues ya comenzaban a aparecer en diferentes países casos que no habían tenido nunca un viaje a China ni contacto con gente de China, sino que ya comenzaban a haber casos de transmisión entre personas, lo que denominamos transmisión comunitaria. Es allí cuando hablamos de pandemia. Otro punto importante que también quiero resaltar es, atención, esto es una enfermedad viral. Cada rato los médicos hemos tratado de convencer a nuestros pacientes, a veces con poco éxito, que cuando tienen una gripa, que cuando tienen un resfriado, por más grave que se sientan, por más malestar que tengan, no deben ingerir antibióticos, no deben automedicarse antibióticos. ¿Qué es lo que sucede? Los antibióticos son moléculas que se diseñan para atacar las bacterias, las enfermedades bacterianas, no los virus. Entonces, cuando usted tiene una enfermedad viral, así se sienta muy mal, y entonces dice, uy no, es que ya no aguanto, me voy a tomar un antibiótico porque esto sí ya se está pasando de castaño a oscuro, está muy grave, pues lo que está haciendo es que el virus, que no se afecta por el antibiótico, aprende a reconocer la molécula del antibiótico, aprende a reconocer cómo funciona, cómo ataca, y entonces esa información, como a él no le hace daño, la mantiene y luego se la transmite a las bacterias. Haga de cuenta como que el virus no se afecta por el antibiótico, pero lo tiene enfrente, entonces aprende a reconocerlo, escribe en una libreta viral cómo funciona y cómo prevenir el ataque de ese antibiótico, y luego se encuentra con una bacteria y le pasa la información. Entonces las bacterias, que anteriormente eran sensibles a ese antibiótico, comienzan a desarrollar resistencia a los antibióticos que podemos utilizar. Entonces el día de mañana usted ya no tiene una enfermedad viral, sino una bacteriana, y cuando el médico le manda un antibiótico que normalmente serviría para esas bacterias, esa bacteria ya es resistente, y entonces usted o requiere un antibiótico mucho más fuerte, o de plano no hay cómo tratarlo. En estos momentos en el mundo hay serios problemas con las enfermedades bacterianas resistentes a los antibióticos con los cuales contamos para su control, debido a la mala utilización de los mismos por personas
que no saben del tema y creen que tomándose un antibiótico se mejora. Hay gente que dice, no, es que yo efectivamente me mejoré, pero no por el antibiótico, sino porque el resfriado tiene un número autolimitado de días y poco a poco esa enfermedad viral se iba a quitar solita. Era cuestión de esperar. Pero como usted en el pico máximo de gravedad, que es cuando uno peor se siente, se toma el antibiótico, pues ese antibiótico, esa ingesta, coincide con el descenso de síntomas de la enfermedad de manera natural y usted cree que fue por el antibiótico. Entonces refuerza en su mente una creencia de, no, es que si la gripa está muy fuerte ya toca tomar antibióticos. Ahorita que estamos enfrentando esta pandemia de una enfermedad viral, de un coronavirus, es muy importante que mantenga la calma y no comience a usar de manera indiscriminada nuevamente antibióticos, porque vamos a tener serios problemas de salud pública dentro de muy poco tiempo. Entonces, mucho cuidado con esto. Otro problema que tenemos con el coronavirus actual, con el COVID-19, es que no contamos con una vacuna para prevenir esta enfermedad. Apareció por primera vez en diciembre del año pasado, hace 4 meses. Y los brotes epidemiológicos realmente vinimos a identificarlos a principios del año, en los primeros días de enero. Y realmente el conocimiento de esto pues data de los últimos 15 días, de los 15 días anteriores, cuando ya pudimos hacer estudios epidemiológicos y juiciosos y científicos sobre lo ocurrido en China y comenzar a extrapolar conclusiones de cómo se transmite, cómo se previene, las tasas de mortalidad, cuáles son los riesgos, pero apenas estamos aprendiendo de esta enfermedad. Por lo tanto, otro punto importante es que usted entienda que falta un buen número de semanas para que podamos contar con una vacuna y además que sea efectiva y que esté disponible para todos en nuestro medio. Eso va a tomar meses. Entonces lo más importante es que podamos mantener contenida la enfermedad, controlado el impacto negativo sobre nuestro sistema de salud mientras encontramos esa vacuna. Lo que se ha encontrado es que el virus se propaga principalmente de persona a persona. Entonces, cuando las personas estornudan, salen de su boca múltiples gotitas microscópicas de saliva que contienen el virus. Esa saliva cae, bien sea en la cara del que está enfrente, y entonces tiene contacto con su sistema respiratorio, con su nariz, con sus mucosas, y entonces ingresa a mi organismo, o también porque esas gotitas caen sobre diferentes superficies que rodean a las personas. Entonces tenemos dos tipos de contagios. Cuando la persona tose y estornuda, esas gotas de saliva cargadas de virus, bien sea a la cara de otras personas, punto número 1, punto número 2, a sus manos, cuando erróneamente al estornudar se tapan con la mano. Hemos visto todo el tiempo que la gente hace y lo que hizo fue llenar sus manos de saliva, muchas veces visible, pero también microscópica, y en esas manos están los virus. Luego esas manos o me saludan a mí de mano cuando me encuentran en la siguiente esquina, y entonces ahí ocurre la transmisión persona a persona, o esas manos tienen contacto con superficies metálicas o plásticas o elementos que están a su alrededor. El virus, ahí todavía no hay un consenso científico exacto, pero ya se sabe que es capaz de sobrevivir varias horas, incluso días, en superficies. Hay algunos estudios que dicen que alrededor de entre 2 y 20 horas, hay otros estudios que dicen no, dura mucho más, en ciertas condiciones de humedad especiales puede durar hasta 28 días, pero tal vez parece ser el tiempo que más está como en que se están poniendo de acuerdo más los científicos que están estudiando esta pandemia, está alrededor de 9 días. Entonces, actualmente, hoy, el 14 de marzo en la noche del 2020, lo que sabemos es que puede estar hasta 9 días en una superficie plástica, metálica, es decir, cuando yo estornudé, bien sea en mis manos y quedaron contaminadas, o directamente la saliva salió disparada y cayó en esas superficies, hasta 9 días después yo puedo pasar, tocar las superficies y adquirir la enfermedad. Entonces, por ello vemos en la televisión propagandas a las cuales hay que ponerle mucho cuidado de lávese las manos, porque en las manos se está transmitiendo la enfermedad. No estornude sin taparse, porque entonces va a botar virus para todas partes. Tampoco estornude sobre sus manos, porque entonces contamina sus manos y de ahí para adelante todo lo que usted toque queda contaminado. Y fuera de eso, cuando usted salga de su casa, pues tiene que tener pendiente que el virus puede estar en muchas partes a su alrededor, en chapas de puertas, en botones de ascensores, en teclados de computador,
en lapiceros, en manijas de buses, en asientos, en mesas. Por ello es tan importante la desinfección continua de todas estas superficies, porque el virus es capaz de mantenerse vivo en el aire, pero frente al contacto con jabón rompe su estructura molecular y muere, desaparece. Entonces es muy importante entender esta transmisión por aerosoles, por contacto persona a persona, en superficies contaminadas y en gotas de saliva contaminadas, para ir entendiendo los mecanismos de protección que tenemos que poner en práctica para evitar contacto persona a persona. ¿Cómo estamos hoy día? Bueno, les quiero invitar a que visiten una página que ha creado la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, donde nos muestran de manera continua y actualizada cómo está la situación a nivel mundial. Vamos en este momento a visitarla. La pueden encontrar en la dirección coronavirus.jhu.edu. Lo que nos muestra son el número total de casos que hay ahorita. Fíjense que esto está actualizado a las 11:13 de la noche, que es en el momento que estoy filmando este video, del 14 de marzo del 2020. Esa fue la última actualización. Hasta ese momento teníamos en el mundo 156.396 casos confirmados. Nos muestra además por región y por país cuántos casos tiene, y como vemos, pues la China continental sigue siendo la primera, seguida por Italia, que está en serios problemas epidemiológicos en estos momentos, con 21.157 casos, seguida por Irán y por Corea del Sur. También vemos un mapa que podemos agrandar o disminuir para ver cómo está ubicándose la enfermedad en diferentes ciudades, ¿vale? Podemos ir navegando a través de él y ver, por ejemplo, la parte donde se inició en la China continental. Entre más grande el círculo, pues más cantidad de casos tenemos. Fíjense que, por ejemplo, en la India ya tenemos 102 casos confirmados, y si venimos a ver Sudamérica y buscamos Colombia, o si usted está viendo esto en Ecuador o en Perú o en Argentina o en Chile, pues simplemente haciendo clics, por ejemplo, en Ecuador, le van a decir que tenemos en este momento, a esta hora, 28 casos confirmados. ¿Cómo estamos en Colombia? 22 casos confirmados. En el mundo ya han habido 5.833 muertes, la mayoría de esas en la provincia de Hubei en China. Pero aquí hay una buena noticia. También hay ya 73.968 personas que se han recuperado de la enfermedad sin ningún tipo de problema. Entonces fíjense que sí es una enfermedad bastante diseminada en el mundo, pero que tiene unas curvas de recuperación importantes. Entonces el problema no está en la enfermedad. Eso que le dicen a uno de, oye, no, pero es que hay enfermedades más graves que nunca no se han preocupado, es que están haciendo mucho escándalo. Sí, es verdad, no es la enfermedad más grave que hemos enfrentado. El problema está en la cantidad de casos, en el montón de personas que están comenzando a padecer la enfermedad, y en el impacto y en el estrés que eso va a producir en los sistemas de atención médica de cada país. Si ustedes buscan acá, por ejemplo, Colombia, la van a encontrar, y en este momento Colombia tiene 22 casos confirmados. No ha tenido ningún fallecimiento, no se ha recuperado nadie, y los 22 casos están activos. Y aquí en el mapa pues vamos a encontrar en dónde están ubicados esos casos. ¿Listo? Entonces, 22 casos. Esto es un montón, dado que hace muy pocos días llegó el primer caso a Colombia. Entonces, fíjense que las tendencias de crecimiento que hemos encontrado en otros países se están presentando en Colombia. Recordemos este gráfico. Recordemos cuántos de ellos están realmente capturados por nuestros sistemas de salud y cuántos están por la calle sin darnos cuenta que tienen la enfermedad. Entonces, cuando yo vengo acá y digo Colombia tiene 22 casos, digo, bueno, no está tan grave, porque mire, España, por ejemplo, tiene 6.391 casos. Si usted se va para Francia, tiene 4.469 casos. No, aquí no está tan grave. Pero el problema es que las estadísticas y los estudios nos han mostrado que los números que nos están mostrando los servicios de salud, que nacen de los casos que se logran identificar, casi que deberían multiplicarse por 27 para saber realmente cuántas personas infectadas tenemos en Colombia. Entonces ahí es en donde comienza la mala noticia. Casos confirmados, 22, pero multiplique eso por 27. Y si hacemos ese cálculo, entonces podríamos pensar que en Colombia
Hay 22 casos confirmados, pero no hay 22 pacientes. Podemos estar hablando de 594 o 600 pacientes en el país. ¿En dónde están? Pueden estar en la acera de enfrente. Entonces, es ahí en donde está el problema. No está en la enfermedad, no está en la severidad de la enfermedad. Vamos a hablar un poco ahora de eso. Pero quiero dejar puntos claros en este momento, y es: el problema es que hay un subdiagnóstico natural, porque hasta que la persona no consulta, no se siente gravemente enferma, no consulta, y por lo tanto yo no sé como sistema de salud que están enfermos. Entonces solamente son cálculos, modelos matemáticos, y más o menos a partir de los hallazgos de China, el factor está en este momento como en 27. Entonces 22 casos confirmados en Colombia, multiplícalos por 27 y ya estamos llegando a las 600 personas infectadas. Bueno, los síntomas son eminentemente respiratorios, y es importante que entendamos cómo son para que cuando nos pasen, porque créanme, a muchos en Colombia nos va a pasar. Hoy, 14 de marzo, hay en teoría 22 casos ya diagnosticados, ya confirmados. En teoría hay 600. De esos 600 usted de pronto no está, pero créame que en las próximas 2 semanas vamos a estar con muchas personas contagiadas en el país. Entonces es muy importante tener en cuenta qué es lo que vamos a sentir. Lo primero, tos seca. Esta enfermedad típicamente nos ha mostrado que los pacientes estornudan, tienen tos, pero no es una tos productiva. Como decimos en la calle, no es una tos con flema, no es una tos que me genere como movimiento de secreciones en el pulmón, pero típicamente sin secreciones, sin movimiento como de mocos, como de materia. No hemos encontrado en estos pacientes secreción nasal, es decir, abundante flujo nasal como en la gripa, o en este COVID-19 parece que no se presenta. Fiebre sí es un síntoma muy importante. Dificultad para respirar. Esos son los 3 síntomas cardinales del COVID-19. Tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Entonces, si usted presenta en este momento alguno de esos síntomas o los tres, pues la probabilidad de que esté con el COVID-19 es bastante alta y va a ser cada vez mayor en los próximos días. En algunos casos hemos encontrado también una cosa que los médicos llamamos odinofagia. Eso se llama dolor al tragar. Cuando usted pasa saliva, cuando usted pasa los alimentos, le duele la garganta. Y también casos de dolor de cabeza más frecuentes de lo normal. Pero los 3 prioritarios son tos seca, fiebre y dificultad para respirar. En este punto, quiero hacer un énfasis especial sobre lo que les he venido diciendo de en dónde está la gravedad de esta enfermedad. No está en la patología, no está en el proceso de enfermarse, está en la cantidad de personas que se enferman. Entonces, ¿qué nos han mostrado los números de los análisis de lo que hemos venido aprendiendo con el COVID-19? Existe una cosa que se llama el periodo de incubación y el periodo de latencia. Esto es, pueden transcurrir varios días entre el momento en el que yo adquiero la enfermedad y comienzo a tener los síntomas. Lo que nos muestra en la estadística es que son alrededor de 2 días. 2 a 5 días yo puedo tener en mi interior el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 y no darme cuenta, no tener ningún síntoma. 2 días en promedio, algunos reportes científicos hablan de 5 días. Y esto implica que yo ya tengo el virus y me siento perfectamente normal, pero tengo el virus, entonces lo estoy diseminando. Cuando no tengo tos, pero cuando estoy hablando, también pueden salir gotitas y esas gotitas caer en las superficies y ahí llevan virus. ¿Listo? Entonces, ojo, porque antes de que yo tenga el primer síntoma, ya tengo la enfermedad, 2 días antes. Y una vez adquiero los síntomas, lo que nos han mostrado los estudios es que el virus permanece activo hasta 14 días. Entonces, así yo me sienta en pocos días mejor, tengo la capacidad de transmitir la enfermedad durante 14 días. De ahí las cuarentenas que se han venido haciendo con personas infectadas, en las cuales les pedimos que no se muevan de su sitio, de su hogar o de su hotel durante 14 días. O si han venido viajando de sitios, de ciudades, de países donde hay coronavirus, que ya en este caso están en muchas partes del mundo, como veíamos en el gráfico del Johns Hopkins,
está en muchas partes del mundo, entonces se les pide que se queden 14 días en su hotel. Por eso es mejor no viajar a otros sitios si realmente no tiene por qué hacerlo. Una cosa que nos asusta con el COVID-19 es si yo me puedo morir de ello. Y aquí hay buenas noticias, pero para ciertas personas. Miren las curvas que tenemos identificadas según los estudios del Centro de Control de Enfermedades de la China a partir de los hallazgos de lo que han podido aprender de la enfermedad. Las tasas de mortalidad son muy bajitas. Casi que en niños menores a 10 años no va a haber enfermedad. Ellos tendrán contacto con el virus, no sufrirán la enfermedad, pero ojo, sí la pueden transmitir. Entonces, vamos a ver cómo el problema entre los nietos y los abuelos es complicado, porque los niños de menos de 10 años, o incluso de 10 a 19 años, ya entrando en la etapa adulta y adolescencia, las tasas de mortalidad son bajísimas, del 0.2%. O sea, de 100 personas, perfectamente ninguna se muere. Se enferman las 100, pero ninguna se muere. Eso es buena noticia. Y se mantienen estables hasta los 40 años. Es decir, si usted tiene menos de 40 años y le da la enfermedad, no se preocupe. Para usted va a ser una gripa más en su vida. Hay un leve aumento a partir de los 50 años y a partir de los 60 años sí es cuando comienzan a aparecer curvas importantes. Pero todo esto se exacerba en las edades avanzadas. Pacientes que adquieran la enfermedad y tengan más de 80 años sí tienen una muy alta tasa de mortalidad, 14, casi 15%. Entonces fíjense cómo estas curvas de mortalidad por edad pues son bien interesantes de tener en cuenta para que protejamos a nuestros abuelos, a las personas que conviven con nosotros o que tenemos contacto con ellos y están en edades de más de 70 años, ya tienen un 8% y si ya superan los 80 años, casi que se multiplica por 2 esa probabilidad de muerte. ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente porque en estas edades, después de los 50 años, el sistema inmunológico comienza como a perder un poco de eficiencia. Ya no es tan bueno para atacar las enfermedades externas como solía ser antes. Y por otro lado, aparecen en estas personas, después de cierta edad, enfermedades adicionales, cosas que en medicina llamamos comorbilidades, es decir, enfermedades que acompañan ya estas etapas de la vida. Especialmente enfermedades como la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad respiratoria crónica asociada a edades mayores de 70 años como la causa más importante de morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Entonces, ¿a quién hay que cuidar? A nuestros abuelos. Y además, si tienen hipertensión arterial, así esté controlada, y si han tenido problemas de enfermedad coronaria, infartos, problemas de circulación o también problemas respiratorios, aquellos que tienen una cosa que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son pacientes que fumaron mucho tiempo, que se expusieron a contaminantes, sus pulmones se dañaron, tienen permanentemente tos, se ahogan con facilidad, eso lo llamamos el EPOC. Pacientes con EPOC, con infartos, con historias de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades que acompañan la quinta, sexta y séptima y octava década de la vida, frente a esta enfermedad hacen la tormenta perfecta y son quienes más van a tener complicaciones. Le decía que los síntomas son principalmente tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Si a usted le pasa algo de esas tres cosas, quédese en su casa. Haga un aislamiento voluntario durante 14 días en su casa y no salga de ella. Y ahorita le voy a decir cómo comportarse dentro de su casa. Pero lo más importante es que evite salir para que no le transfiera esa enfermedad a todos los que se van a cruzar por su camino, inclusive 9 días después, en los sitios en donde quedaron sus gotas de saliva con virus en ellas. Pero si usted tiene esa fiebre de manera persistente, altos niveles de fiebre, o si la dificultad respiratoria es muy seria, muy severa, debe ir a urgencias, porque hay un porcentaje de la población que va a tener complicaciones estilo neumonía y requiere ya entonces ser hospitalizado.
pero no todo el que tiene coronavirus debe ir al hospital. Eso es bien importante. En eso hay que hacer muchísimo énfasis, porque el riesgo del coronavirus no es la enfermedad, es la sobresaturación de los servicios de atención médica que causan colapso total de los servicios, como está pasando en este momento en Italia, en donde está desbordada la cantidad de personas y por tanto los sistemas de atención médica están completamente colapsados. Eso es lo que hay que evitar en Colombia. En este caso hoy tenemos 22 personas identificadas y confirmadas de coronavirus, pero podemos estar pensando en que en realidad son 600. Lo importante es cómo vamos a comportarnos para no aumentar ese número tan rápido, porque va a aumentar, pero que no lo haga de una manera tan desproporcionada y que no colapsemos los sistemas de salud. Entonces, solamente si tiene dificultad respiratoria seria, fiebre persistente, alteración del estado mental o dolor en el tórax, debe ir a urgencias. O también, si usted es una persona de avanzada edad y ya tiene hipertensión y tiene una enfermedad coronaria o tiene diabetes o tiene una enfermedad pulmonar crónica, pues también debe ir a urgencias. No es la enfermedad. El problema es la necesidad de atención médica que puedo tener en un momento dado en el país versus la capacidad que tengo para atender esa demanda. Expliquémoslo con un ejemplo numérico. En un país cualquiera, Colombia o cualquier país latinoamericano, ¿cuántas camas hospitalarias tenemos en este momento en una ciudad capital o en una ciudad intermedia o en una ciudad pequeña? ¿Cuántas de esas camas son de cuidado intensivo? Es decir, ¿qué capacidad de hospitalización tengo en mi ciudad? ¿Qué capacidad de hospitalización en camas de cuidado intensivo? ¿Y qué cantidad de elementos como un respirador mecánico, un pulmón artificial, como lo llaman, tengo en esas unidades de cuidado intensivo disponibles para atender a las personas? Lo que hemos visto es que cuando el crecimiento de los contagios es desproporcionado, es logarítmico, es demasiado rápido, comienza a ir muchísima gente al sistema de emergencias y muchos de ellos lo colapsan. Los estudios nos han mostrado actualmente que el 80-81% de las personas que van a adquirir la enfermedad en Colombia van a tener una gripa simple, van a tener síntomas suaves, van a tener tos, van a tener fiebre, pero no una gran dificultad respiratoria, no van a hacer cosas gravísimas, y con que se queden en su casa durante 14 días y se cuiden durante esos 14 días con una buena alimentación, buena ventilación, no va a haber ningún problema para ellos. La necesidad de hospitalización va a ser únicamente en el 13 al 20% de los casos. Es decir, si yo tengo en un momento dado 100 pacientes contagiados, 80 se deben ir para su casa y no van a tener ningún problema. Solamente 20, para hacer números gruesos, van a tener que ir al hospital y van a tener que ser hospitalizados. Y de esos 20, más o menos 5 van a necesitar un tratamiento intensivo con respirador mecánico y con una cama de cuidado intensivo. Entonces, de cada 100 infectados, 80 se van para su casa, 20 se van para el hospital y 5 se van para camas de cuidado intensivo. El problema son los números. Yo no tengo 100. Hoy día sospecho que tengo 600. Pero ¿qué va a pasar si tenemos 1000? Ya no son 100. Si son 1000 en la ciudad, entonces 800 se van a ir para su casa. Pero 200 van a ir a los hospitales. Tenemos 200 camas disponibles para recibir a estas personas, porque no se les olvide que nuestros hospitales en este momento no están desocupados. Normalmente tenemos un montón de camas que necesitamos y no tenemos, porque tenemos maternas, porque tenemos enfermedades infecciosas de otro tipo, porque tenemos infartos, enfermedades cardiovasculares, cáncer, complicaciones de otras enfermedades. Es decir, tenemos cirugías, tenemos trauma, tenemos accidentes de tránsito. Entonces, ya en este momento nuestros hospitales tienen escasas cantidades de camas disponibles. ¿Cuántas veces hemos ido con familiares a urgencias y nos hemos quedado horas y horas esperando a que haya una cama libre en el hospital para que nuestro familiar o nosotros mismos podamos ser movidos del servicio de urgencias a una cama en hospitalización? Ahora imagínense que necesito 200 camas para esos 200 de esos 1000 que necesitan hospitalización. Y de eso hay 50 personas que van a necesitar cuidado intensivo.
¿Tengo 50 camas disponibles en mi ciudad para recibir a esa persona? ¿Tengo 50 respiradores mecánicos libres para recibir a esa persona? Y ahora supongamos que no son 1000 personas, supongamos que son 2000 o supongamos que son 5000 personas las que se contagian. En esos 5000 hay 250 personas, que es ese 5% críticos, que van a necesitar cuidado intensivo. ¿Tenemos 250 camas de cuidado intensivo disponible para ellos? Y si quieren sigo haciendo la matemática. Digamos que ya no son 5000, sino que son 60.000. Si son 60.000 infectados por COVID-19, el problema no son los 48.000 que se van para su casa, que ya tiene un impacto económico grande en el país. El problema es que voy a necesitar 3.000 camas de cuidado intensivo para ese 4.7% o ese 5% de casos graves. ¿Tengo ese número de camas? Y es cuestión de números. Entonces, ese es el problema del COVID-19. No es la enfermedad, es la demanda de recursos que la cantidad exagerada de personas enfermas hace sobre el sistema frente a una capacidad reducida de reacción de nuestro sistema. ¿Qué estamos viendo hoy en día en Italia? Que es uno de los países que más tardó en activar medidas serias de control de la diseminación de la enfermedad y se le desbordaron los números. Encontramos que es un país en el cual los médicos comienzan a escasear. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los médicos? El problema no solamente son los recursos de camas y respiradores en los hospitales, están los médicos y las enfermeras. Como hay esa cantidad de personas para atender, digamos que en un caso de 100.000 personas contaminadas por COVID-19 en el país, 20.000 se van a ir para el hospital. Entonces necesitamos manos extras. Entonces estamos viendo que los médicos italianos y las enfermeras están teniendo que doblar y triplicar sus turnos de trabajo, disminuir sus tiempos de descanso y están absolutamente exhaustos. Ya están con unas fatigas terribles que hemos visto todos, la enfermera italiana que sale sobre el teclado casi que desmayada porque no ha parado de trabajar en muchas horas y sencillamente apenas se sienta se queda dormida sobre el teclado por fatiga mental. ¿Qué otra cosa pasa? Que sus elementos de protección personal, como son los tapabocas y las mascarillas, comienzan a escasear. Y comienzan a escasear y entonces es más fácil que el personal médico adquiera la enfermedad. Y dado que los médicos somos personas normales, pues obviamente nos vamos a enfermar. ¿Y qué va a pasar? Que nos tenemos que ir 14 días para la casa. Entonces nuestra gran cantidad de médicos disponibles para trabajar se van a tener que ir a aislar en su casa. Entonces perdemos manos para tratar esos pacientes que siguen llegando. Comenzamos a tener médicos que también van a necesitar cuidado intensivo porque también a nosotros nos aplica esa estadística. Entonces, ¿cuántos se enfermaron? ¿Cuántos están en ese 5% que requieren hospitalización? ¿Y qué va a pasar, como está pasando en Italia, si tengo 2 pacientes y un solo ventilador? ¿A cuál pongo en el ventilador? Hoy en día los médicos italianos están en el Twitter y en diferentes redes sociales diciendo, ayúdenos, es que estoy escogiendo qué paciente vive y qué no. ¿Y cuál no? Y eso no es una decisión fácil de tomar. Pero el problema es que ya no es 2 personas para un ventilador. El problema es que ya son 4 por un ventilador. ¿Y qué voy a hacer cuando sean 10 para un solo ventilador? ¿Cómo decido cuál se salva porque tiene ventilación mecánica y logra salir de la enfermedad? ¿Y qué le pasa a los otros 9? Ese es el problema de la pandemia. Por eso es tan importante que prevengamos la diseminación persona a persona para que esto no se nos salga de las manos mientras podemos encontrar una vacuna y podemos encontrar el control de la enfermedad. De hecho, aunque las curvas de mortalidad son bajas, cuando analizamos curvas de mortalidad en países preparados para esto versus países no preparados, vemos que se multiplica por 10 la tasa de mortalidad. En países preparados como Taiwán, como Singapur, como Hong Kong, han logrado tasas de mortalidad del 0.5 al 0.9%. Menos del 1% de la población enferma ha fallecido. Pero en países no preparados tenemos tasas del 3 al 5%. Es decir, 10 veces más por ese estrés que se genera en el sistema médico. Por ese colapso que se genera por la magnitud de personas que requieren ser tratadas hospitalariamente. Depende de nosotros. Nosotros todavía no tenemos esta magnitud de casos como vemos en otros países, pero los vamos a tener si no implementamos de manera estricta
medidas de precaución que eviten la rápida diseminación persona a persona del COVID-19. Esto ya es una pandemia, no se puede detener, no se puede frenar, pero es muy importante que logremos mantener la cantidad de casos en un nivel controlable, suficiente para que sea atendido, así sea bajo altos niveles de demanda de los servicios médicos que actualmente tenemos en Colombia. ¿Se puede hacer? Hay países que lo han hecho. Miremos la historia de Taiwán. Muy cerca de la China continental. Está separada únicamente por alrededor de 37 kilómetros. Eso es súper cerquita. Los que viven en Bogotá, imagínense que es más o menos como La Calera o como Sopó. Es como la distancia que hay en línea recta desde Taiwán hasta la China continental. Eso hace que de sus 23 millones de habitantes, 850.000 residen en la China, por ejemplo, de lunes a viernes y van el fin de semana a su casa en Taiwán. Otros, alrededor de 404.000 personas, trabajan en China en el día y vuelven en la noche a Taiwán, porque es muy cerca y hay facilidad por vía aérea y por vía marítima de ir. Entonces se esperaba que fuera uno de los países pues, más contagiados después de China, casi que el segundo. Hoy, 14 de marzo, solamente tiene confirmados 53 casos. Solamente un fallecimiento y de esos 53 ya se recuperaron 20. ¿Cómo lo han hecho? Pues es muy sencillo. En el 2003, Taiwán fue uno de los países más afectados por el SARS. Fue de los países que más muertes tuvieron. Entonces aprendieron a reaccionar de manera rápida frente a estas epidemias y no esperar a que sean pandemias para comenzar a actuar. ¿Qué han hecho? Hay un artículo publicado en JAMA, también se los voy a dejar al final en la bibliografía, que nos muestra la cantidad de cosas que desde diciembre, cuando se comenzaron a detectar las primeras casos de neumonías atípicas en China, comenzaron a alertarse. Inmediatamente hubo los reportes al Centro de Control de Enfermedades de China, de esas 4 y luego 7 enfermedades iniciales, de esas neumonías como que no se sabía qué era. Todavía no sabíamos que era el COVID-19 ni mucho menos. Todavía faltaban varios días para que eso pasara. Taiwán comenzó a implementar medidas de prevención y a controlar el ingreso de personas que cruzaban por sus fronteras provenientes de la China, bien sea por mar o bien fuera por aire. Cuarentena estricta de casos sospechosos. Aun cuando no se podían tener rápidamente las pruebas confirmatorias, con solo sospecha de síntomas respiratorios, mandaban a la gente para su casa de manera obligatoria durante esos 14 días y se quedaban allá. Entonces era un mandato legal. Rápidamente sacaron campañas que explicaban cómo usar el tapabocas, cuándo no usar el tapabocas, cómo era importantísimo el lavado de manos, cómo el peligro del desabastecimiento de tapabocas debía ser controlado. Entonces le explicaban a la gente los principios de utilización de estos tapabocas y cuándo no. Porque un problema que estamos teniendo ahorita en Colombia es que nos estamos desabasteciendo de tapabocas. Y vamos a ver ahorita cómo eso puede ser un problema que nos reviente luego contra nosotros y tengamos más inconvenientes por la ausencia de elementos de protección personal. Cosas que se hicieron a nivel legal, alocación de recursos. Se crearon, por ejemplo, precios máximos para los tapabocas por ley. Ellos determinaron cuánto valía un tapabocas y de ahí nadie podía cobrar más de ese dinero, por ley. Hicieron, por ejemplo, utilización de partidas presupuestales del gobierno rápidamente para establecer mejores métodos de contención, mejores métodos de identificación de casos sospechosos. Utilizaron fuerzas militares disponibles, por ejemplo los soldados, los pusieron a hacer tapabocas porque sabían que era uno de los elementos de protección más importantes. Todo eso lo hicieron rápidamente. Eso ha hecho que un país a 37 kilómetros del país que más tiene enfermos en el mundo solo ha llegado a 53 casos confirmados, actualmente 32. Entonces sí se puede, pero tenemos que actuar rápido. Hoy en día, afortunadamente, vemos en Colombia que se están cancelando conciertos, cancelando reuniones de más de 500 personas, se están tomando medidas a nivel distrital en varias ciudades de Colombia para prevenir aglomeraciones y muchos de nosotros decimos, ay, pero qué exagerados. No, es muy importante. Eso es lo que ha demostrado mayor impacto para prevenir diseminación de la enfermedad en países como Taiwán, como Singapur, que han sido absolutamente estrictos. ¿Y por qué lo han sido? Porque en el 2003 aprendieron el problema de tener una pandemia, una enfermedad respiratoria con mucha gente con el SARS
y no estar preparados para la emergencia. Cosas interesantes que menciona el artículo sobre las políticas de comunicación de Taiwán. $100,000 de multa para aquellas personas que creen o que diseminen fake news, noticias falsas sobre el coronavirus 19, sobre el COVID-19. Interesante. Si somos estrictos en Colombia, podemos lograr disminución de la mortalidad, podemos lograr disminución del número de casos, podemos sobre todo lograr disminución de la frecuencia de casos, es decir, que aparezcan más lentamente, no tan rápido, porque si aparecen muy rápido, miren lo que va a pasar. Hay una persona en Twitter, se llama Alexander Radke, que muestra esta curva y la muestra de manera animada, ya se las voy a mostrar, y es bien interesante cómo nos muestra la importancia de actuar muy rápidamente para evitar el contagio del COVID-19. Fíjense un poco en la gráfica y ya se las muestro animada directamente en Twitter. Lo que los muestra en la parte morada son los pacientes que no son adecuadamente tratados porque están por encima de la línea de color café. La línea de color café es una línea que muestra la capacidad de reacción que tienen los sistemas de salud. Vemos que inicialmente esa línea tiene un descenso que se da por la cantidad de médicos y personal staff de los hospitales como enfermeras que se enferman en gran cantidad y entonces producen deterioro de la capacidad instalada del hospital rápidamente. Pero luego esas organizaciones aprenden a actuar en estos estados y y entonces hay un aumento de la capacidad de tratamiento que luego entra a una fase plana en donde ya no se puede aumentar más. Lo importante es que fíjense que todos los casos que ocurren por encima de la capacidad de respuesta del sistema médico son casos que son inadecuadamente tratados y por lo tanto tienen una alta mortalidad. En la parte inferior vemos el grupo de los verdes, que son pacientes que sí tienen un buen tratamiento porque alcanzan a ser atendidos por los sistemas de salud y tienen una baja mortalidad. Y fíjense en este Twitter cómo animado nos muestra. Aquí se los muestro en Twitter. Busquen Alexander Radke y nos muestra una estrategia que es la que tenemos que utilizar. Él la denomina aplanar la curva, es decir, lograr que se vaya avanzando en el tiempo sin que haya tal cantidad de contagios. Vamos a detenerla. Fíjense que aquí hay mucha gente, pero si yo sigo extendiendo esta curva hacia la derecha, poco a poco voy logrando que todos los pacientes que están por encima de la línea de tratamiento, por encima de la capacidad de tratamiento, que están en color morado y por lo tanto tienen alta morbilidad y alta mortalidad, pues vayan aplanándose y entonces logren finalmente llegar a una curva mucho más plana en la cual todos los pacientes logren ser atendidos bajo las capacidades del sistema de salud. Eso es lo que se denomina aplanar la curva. Entonces, ¿cómo podemos aplanar esa curva? Y el único camino es el distanciamiento social. Es decir, restringir de manera voluntaria y activa la movilidad. Evitar contactos con otras personas. Recordemos lo que sucedió en las curvas cuando se cerraron las ciudades de Wuhan y las otras 15 ciudades. Fíjense que venían creciendo de manera logarítmica, de manera indiscriminada, fuera de control los casos. Cuando en este momento se hace el cierre de las ciudades, es decir, se pone de manera obligatoria el aislamiento social, inmediatamente la curva deja de crecer. Fíjense cómo yo arranco el 1 de enero, voy creciendo, comienzo a crecer desaforadamente. El 21, apenas 21 días después, pasé de tener unos cuantos casos a tener 1.500. El 23, 2 días después, completé 2.500 y el 24 ya superé esa fecha. Cuando cierran el 24 de enero las ciudades, la curva inmediatamente se aplana. Y no solamente se aplana, sino que más o menos 5 días después, excepto este pico que hubo el 1 de febrero, la curva comienza a disminuir. Entonces, sí es muy importante el aislamiento social. Y es algo en lo que en este video quiero hacer muchísimo énfasis. Tenemos que lograr que nuestro sistema de salud no se reviente. Tenemos que lograr
que esas camas de cuidado intensivo que se van a necesitar estén disponibles, que esas camas de hospitalización estén disponibles. Entonces no podemos sobrecargar los sistemas. ¿Cómo lo hacemos? Pues evitar aglomeraciones. Quédese en su casa. Si no necesita salir, no salga, ¿sí? En las empresas, ya hay empresas en el mundo y en Colombia están comenzando a pasar, empresas que están organizando medidas preventivas de teletrabajo para evitar que la gente tenga que salir de su casa para ir a trabajar y no solamente contagiarse en el camino de ida y regreso a la oficina, sino por el hecho de permanecer en lugares de trabajo con otras personas que pueden tener la enfermedad, no han hecho el primer síntoma y ya lo están transmitiendo. Por eso es que es una pandemia. Porque si yo estoy a menos de 2 metros de la persona que al lado está tosiendo, estoy recibiendo cargas directas del virus y por lo tanto me estoy infectando. Y entonces luego se lo va a transmitir a otras 2 personas. Por eso es tan importante ese aislamiento social. Cancelar las reuniones sociales que ahorita tengamos. Cancelar las reuniones de trabajo que tengamos o hacerlas todas por vía internet. Cancelar viajes que tengamos. ¿Sí? Si son viajes de trabajo, viajes de turismo, al virus le da lo mismo. El hecho es que irnos de ciudad en ciudad a producir la posibilidad de que llevemos esa enfermedad a otras ciudades o que nos traigamos esa enfermedad a otras ciudades. Si estamos viendo una ciudad que no tiene casos y nos vamos a una que sí tiene, pues vamos a contaminarnos y nos la traemos. Entonces todo ese tipo de cosas, ese patrón de aislamiento social depende de nosotros. Normalmente todos nos quejamos de que es que en Colombia no hacen las cosas bien. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú sí te estás cuidando? ¿Tú sí te estás lavando las manos? ¿Tú sí te quedas en tu casa? Cuando vamos a estornudar, taparnos la cara, pero no con las manos, con un pañuelo y desechable. No con el pañuelo de tela que normalmente usan unas personas que se limpian y luego se lo meten al bolsillo. Ese no sirve. Tienen que usar pañuelos desechables, ¿sí? Pañuelos desechables que una vez los utilizan, una vez los botan y no los vuelven a tocar. Y si no tengo pañuelo desechable a mano, pues con el pliegue del codo. Miren esta gráfica que nos muestra Tomás Puello en su análisis cómo una vez las ciudades de China, excepto Hubei, determinaron que estaba esto ocurriendo y que la transmisión era persona a persona, implementaron medidas de autocontrol y de autoaislamiento social y miren cómo las curvas se aplanaron inmediatamente en todas las ciudades. Y comparen por ejemplo con países como Corea del Sur, como Italia, como Irán, donde rápidamente llegó el contagio y se dispararon a unos números logarítmicos, un crecimiento totalmente desproporcionado, abismal, mientras que ciudades de China, que estaban en el mismo país del mayor contagio posible, permanecieron planas en el tiempo. Esto es porque entendieron la importancia del aislamiento social, entendieron la importancia del lavado de manos adecuado, entendieron la importancia de no estornudar sin taparse la cara con el pliegue o con los Kleenex y luego botarlos. Entendieron la importancia de hacer sus reuniones de trabajo por internet, de aislarse del contacto con otras personas. ¿Cómo me lavo las manos? Aquí está explicado. Primero, mójese las manos con agua. Después, deposite en la palma de la mano una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí y luego ponga una encima de la otra y frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y luego cambie de orden. Ponga la que estaba arriba abajo, la de abajo arriba y siga haciendo ese movimiento de fricción entre la palma y el dorso de la otra mano. Luego frótese las manos, las palmas entre sí, pero con los dedos entrelazados. Después, frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, es decir, como agarrándose los dedos. Después, frótese con un movimiento de rotación el pulgar derecho, atrapándolo con la palma de la mano izquierda y luego cambie de mano. Y finalmente, frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda en un movimiento de rotación y viceversa. Luego enjuague las manos con abundante agua, séqueselas con una toalla de un solo uso y sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Es agüita y jabón. El jabón que tenemos en nuestro lavamanos es capaz de matar el virus. El problema es si solo nos lavamos las manos 2 veces al día. No sirve para nada. Hay que lavarse las manos varias veces cada hora. Y si ya tenemos la enfermedad y estornudamos,
Apenas estornudemos, así lo hayamos hecho en un pañuelo, así lo hayamos hecho en el pliegue del codo, lavarnos las manos. Si no tenemos acceso a un lavamanos en ese momento, es cuando podemos usar estos frasquitos con alcohol y con soluciones antisépticas para lavarnos las manos, también funcionan. Pero no hay nada mejor que el agua y el jabón. Otras recomendaciones importantes para estos momentos es: si usted no tiene la vacuna contra el neumococo y es una persona de más de 60 años, vale la pena que se coloque la vacuna. No le va a evitar el coronavirus, pero le va a ayudar a que su cuerpo esté mejor preparado para esa enfermedad que va a enfrentar. Lo mismo si se puede vacunar contra la influenza, aunque es un virus completamente diferente, no le va a evitar el coronavirus, pero va a mejorar su sistema inmunológico para el tema de las comorbilidades. Si usted es una persona de más de 70 años, hipertenso, con enfermedad coronaria o con enfermedad respiratoria, con diabetes o con todas las anteriores, o con algún problema de inmunológico por tratamientos que esté haciendo con cáncer o con drogas que disminuyen el sistema inmunológico, pues tiene que extremar las medidas. No tenga contacto con niños, porque los niños no tienen la enfermedad, no desarrollan síntomas, pero la pueden transmitir. Cuídese mucho de tocar superficies con las manos, lávese frecuentemente las manos, extreme las medidas, y si tiene una dificultad respiratoria muy severa o si tiene fiebre persistente, vaya al médico. Usted está dentro de la población de personas que debe acudir al médico porque es la que más probabilidad tiene de complicarse. Importante también, si tenemos abuelos en casas de ancianos o en ancianatos o en casas, digamos, de tercera edad, de pronto es bueno en este momento ir y sacarlos de allí y traerlos a la casa nuevamente mientras pasa la pandemia, porque al ser lugares de aglomeraciones de personas de tercera edad con comorbilidades, puede haber un contagio más severo. También es importante que si toma alguna medicación clave para mantener su salud, pues se aprovisione en buena cantidad de ella, porque una cosa que estamos enfrentando es que muchas de las materias primas de la mayoría de medicamentos de las casas farmacéuticas se elaboran en China. Y como en China en este momento tenemos muy poca mano de obra disponible porque están todos en sus cuarentenas, pues estamos enfrentando escasez de esas materias primas, y eso puede a futuro generar que los medicamentos que usted toma todos los días para cuidar su hipertensión o para cuidar diferentes enfermedades que pueda tener puedan escasear. Entonces vale la pena que se aprovisione de una buena cantidad de estos medicamentos mientras pasa la pandemia. Bueno, seguramente todos nos vamos a enfermar, muchos nos vamos a enfermar. Cuando usted sienta esa fiebre, esa tos o esa dificultad respiratoria leve, no hay necesidad de que vaya al hospital. Quédese en su casa. Autolimite sus movimientos. Permanentemente lávese las manos. Y ahí es importante, por ejemplo, no automedicarse. Es el único caso en el cual debe utilizar el tapabocas. El tapabocas lo deben utilizar personas enfermas. No sirve para nada si usted no tiene la enfermedad. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente cree que poniéndose el tapabocas va a evitarse que contraiga la enfermedad. No lo va a hacer. Los que tienen que usar el tapabocas son aquellos que ya tienen la enfermedad, para que cuando estornuden, cuando hablen y salen esas gotitas microscópicas de la boca, no salgan al ambiente, sino que se queden en el tapabocas. El tapabocas también se satura de saliva, luego debe cambiarse varias veces al día por uno nuevo. Cuando lo haga, rómpalo para que otra persona de pronto no lo vaya a utilizar y vuelva y se contamine. Y por favor, utilícelo adecuadamente. No sirve para nada un tapabocas en el cuello o un tapabocas que solo cubre la boca. Debe tapar también la nariz. Sí, yo sé que es incómodo respirar con eso, pero es la única manera de evitar el contagio a otras personas que viven con usted. Si va a estornudar, cubra su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Elimine rápidamente esos pañuelos usados, por lo tanto no use el de tela. Lávese la mano al menos 20 segundos. También puede usar desinfectante para manos y evite tocarse los ojos, la nariz, las manos. En su casa no comparta los platos, los vasos, los utensilios de comer, los cubiertos, la ropa de cama con otras personas. Lávese muy bien después de usar todos esos artículos antes de que otra persona los toque, y limpie y desinfecte las superficies de alto contacto todos los días. Si seguimos juiciosamente estas recomendaciones,
aunque la enfermedad ya llegó a Colombia y va a extenderse y va a comprometer muchísimas personas, podemos lograr que esa curva se aplane un poco. Podemos disminuir la carga excesiva sobre nuestros sistemas de salud. De esa manera, más personas que sí requieran hospitalización van a poder ser atendidas y más personas que de pronto requieran cuidado intensivo van a poder ser atendidas. Implemente estas recomendaciones hoy mismo. Ponga estas recomendaciones en práctica y síganos en robertomartinez.co. Espero haber agregado un poco de valor con todos estos análisis que recopilé de estos estudios científicos. Se los dejo como referencia y bueno, nos seguimos viendo en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube y ojalá pronto, cuando la pandemia baje, podamos vernos en conferencias y en eventos nuevamente. Les deseo todo lo mejor y que nos vaya bien.